Eh, ¿Cómo están? Antes de iniciar con estas videocápsulas de nuestra asignatura de Ingeniería de Bioprocesos 1, quiero presentarme con todos y todas ustedes. Mi nombre es Arturo Carrasquedo, soy ingeniero químico con una maestría en Ciencias en Ingeniería Química y candidato a doctor en Ingeniería eh, relacionada con simulación por dinámica molecular de materiales nanocompuestos reforzados. Y en esta asignación, pues estaré acompañándolas en la asignatura de Ingeniería de Bioprocesos 1. Es muy importante aclarar que esta es una de las asignaturas fundamentales en nuestro desarrollo como ingenieros e ingenieras, debido a que en esta asignatura lo que se busca es integrar todas los conocimientos que ya hemos aprendido tanto de fenómenos de transporte como de balances de materia y energía, así como de algunos fundamentos de química básica que nos ayudan a unir, complementar toda esa información para generar ideas para resolver problemas relacionados con ingeniería. Entonces, en ese sentido, esta primera serie de videos tiene como objetivo que podamos recordar y que podamos volver a plantear ciertos fundamentos de física, de química, incluso de biología, que nos van a ayudar a brincar a una parte un poco más compleja que tiene que ver con los procesos, con su diseño, con sus balances, con sus propiedades físicas, con sus propiedades termodinámicas, en general un abanico amplio de aplicación del conocimiento. Entonces, en ese sentido, esta primera unidad lleva por título Fundamentos de Cálculos y Análisis de Datos en Bioprocesos. ¿Qué quiere decir esto o por qué está relacionado a fundamentos? Porque es justo el estudio de toda la base y de todas las herramientas que nos van a llevar a poder pues aplicar el conocimiento de manera directa ya en contextos muy específicos de la biotecnología. Y vamos a iniciar con ciertos conceptos importantes en cálculos de bioingeniería. Y esta primera parte que vamos a platicar está relacionado con las variables físicas, las dimensiones y las unidades. En ingeniería de bioprocesos existen variables físicas que son propiedades medibles y que además describen el estado y el comportamiento de un sistema. Es decir, las variables que vamos a poder medir nos van a dar una descripción física, cuantitativa y medible en la realidad del sistema en ese momento en el que se encuentra. Es decir, yo voy a poder utilizar instrumentos de medición para ir a observar el sistema, cualquier sistema en el que yo esté trabajando, y en un momento específico del tiempo voy a hacer esas mediciones. Y esas mediciones lo que van a arrojar son los valores que van a caracterizar el estado, es decir, en cómo se encuentra ese sistema en ese momento específico en el que estoy realizando la medición. Ojo, es muy probable que algunos sistemas en donde realicemos mediciones cambien conforme pase el tiempo. Por eso es que es bien importante establecer el concepto de estado de un sistema. El estado de un sistema no es más que esas características medibles, características físicas que yo puedo medir, que yo puedo observar en un momento de tiempo determinado. Estas pueden cambiar conforme pase el tiempo. Ahora, eh, es muy importante que tengamos en cuenta que estas variables físicas tienen que poder medirse fácil y deben de tener un instrumento con el cual yo las pueda medir. De nada sirve que yo tenga una variable eh, abstracta, conceptual, que pudiera yo hacerle cálculos de derivadas, de integrales y hacer interpretaciones numéricas e interpretaciones teóricas, pero en la realidad, en la industria, en el laboratorio, eh, estas variables abstractas nos funcionan para predecir comportamientos. Sin embargo, cuando estamos
determinando estados de los sistemas o cuando queremos saber información de los sistemas, sí o sí necesitamos variables que se puedan medir en la realidad. Y las variables que en general son más importantes y que tienen instrumentos de medición que son muy conocidos por todos nosotros y nosotras son las siguientes. La temperatura, que es un instrumento de medición, pues es un termómetro. El termómetro que ustedes quieran, un termómetro tradicional, de esos que tienen un líquido adentro, como un termómetro de mercurio, anteriormente termómetros de alcohol, hace muchísimo tiempo. Y actualmente pues tenemos más algunos instrumentos con mayor exactitud, como estos termómetros digitales que se utilizaron o se volvieron muy populares en épocas de pandemia. ¿Por qué la temperatura es una variable física que importa? Porque si ustedes recuerdan el contenido de cuando veían los factores que afectan la velocidad de una reacción química, uno de los factores más relevantes dentro de una lista de factores importantes se encuentra la temperatura. Pues la temperatura es una variable que nos puede ayudar a controlar la velocidad de una reacción, tanto química como biológica o, en este caso, bioquímica. La segunda variable importante es la presión. La presión también, ojo aquí, también es una variable que afecta la velocidad de la reacción química y esta, sobre todo cuando es una reacción reversible y la manipulación de la presión puede mover la reacción hacia el lado de los productos o hacia el lado de los reactivos. Pero también es muy importante en el ámbito de intercambio de fluidos, específicamente en el intercambio de gases y la solubilidad de oxígeno en líquidos. Es decir, nosotros podemos manipular la solubilidad de un gas en un líquido a partir de la manipulación de la presión. Ya sabemos que los líquidos tienen un límite en su solubilidad, ¿no? No podemos disolver más allá de lo que está permitido sobre ese límite. Y sabemos que las concentraciones pues varían desde las concentraciones diluidas hasta las concentraciones sobresaturadas. Sin embargo, justamente en este ámbito, la presión es una variable importante, porque esa solubilidad nosotros la podemos manipular cuando hablamos de gases sin líquidos a partir del uso de la presión. Por lo tanto, medir la presión y tener un instrumento que me ayude a medir la presión, pues es muy importante. Tenemos varios instrumentos que nos pueden ayudar a medir la presión, por ejemplo, la presión de líquidos o del flujo de fluidos. Uno de los más importantes pues son los manómetros. En el caso del volumen, que es otra variable física importante, es una variable que si bien no tiene un instrumento que mida volumen de manera directa, es decir, no tenemos un volúmetro, ¿no?, que vayamos a utilizar para medir el volumen de manera directa de un espacio o de un recipiente, de un reactor, de un tanque, si utilizamos una medida indirecta y utilizamos un instrumento indirecto. En este caso, el volumen, que es el responsable de determinar la capacidad de los tanques o los reactores, los medimos a partir de la unidad de la longitud. Y tenemos diferentes instrumentos que nos pueden ayudar a medir longitud. Longitud al cubo, porque acuérdate, el volumen es una unidad al cubo. Y finalmente, el flujo de fluidos. El flujo es una variable física que nos ayuda a controlar la alimentación de nutrientes y la alimentación de gases, así como el flujo de fluidos en tuberías. Este flujo lo podemos determinar a partir de modelos matemáticos, porque hay modelos específicos para la determinación de la velocidad de flujo, pero también la podemos utilizar o la podemos medir con diferentes instrumentos, indirectamente con los manómetros, que está relacionado con el flujo de fluidos. Por ejemplo, tenemos otros indicadores ya de manera automática que utilizan sensores para ubicar o determinar la cantidad de flujo que hay dentro de una tubería o dentro de un sistema. Y tenemos también artefactos pues un poco viejos, pero que quizá te podrías encontrar en la industria, como son algunos tubos que nos ayudan a medir los flujos. Bueno, entonces acuérdate, las variables físicas importantes son temperatura, presión, volumen y flujo, y estas variables, lo importante o una característica importante es que puedan ser medibles en la realidad, es decir, en tu día a día, en tu contexto, tú vas y tomas una medición de esa variable, y que además estas variables lo que hacen es que te dan
la descripción cuantitativa del momento específico en que estás midiendo del sistema que estás observando o el sistema, pues, de interés. Esas son las variables. Ahora, hay que hacer también una diferencia en lo que son las dimensiones y las unidades. Las dimensiones, por una parte, se refieren a la naturaleza física de una variable, es decir, qué es lo que mide esa variable. La temperatura mide temperatura, la presión mide la fuerza de las partículas sobre una unidad de área, el volumen es la cantidad de materia dentro de un espacio físico y así. Esas son las dimensiones, esa es la naturaleza física de una variable, es decir, qué es lo que mide. Y además, estas dimensiones y esas variables físicas deben de tener una unidad de medida estándar, que todos entendamos. Por lo tanto, las unidades son esas medidas específicas que utilizamos para cuantificar las dimensiones. Por ejemplo, los metros, los segundos, los gramos, los grados Celsius, nos ayudan a determinar de manera física, es decir, nos dan este parámetro de qué es lo que estamos midiendo. Además, puede ser utilizado como un lenguaje y puede ser utilizado como un lenguaje universal. Ahora, ya habiendo comentado esto de manera conceptual, surge una pregunta. ¿Qué características podemos medir en un objeto o en un sistema? Hay que pensar en un recipiente con agua. ¿Qué es lo que podemos medir en un recipiente con agua, por ejemplo? Podemos medir la cantidad de agua que hay dentro de ese recipiente. Podemos medir la longitud o, bueno, las medidas del recipiente. Podemos medir la temperatura a la que esté el líquido dentro de ese recipiente. Entonces, fíjate, eso que estamos enlistando son las dimensiones, es decir, qué es lo que yo mido, qué es lo que yo puedo medir. Y cada una de esas dimensiones, por ejemplo, la cantidad de agua que hay dentro de ese recipiente, la medimos a partir de medir la masa. Esa es la dimensión, la masa. La temperatura, ¿qué es lo que mide? Pues la temperatura. Si nos vamos a una definición más estricta, pues mide la vibración y el movimiento rotacional y translacional de las partículas, etc, etc, etc. Sin embargo, de manera directa lo que medimos pues es la temperatura. ¿Qué más podemos medir? El volumen. El volumen. ¿A partir de qué? Pues de medir, ¿no? Las medidas del sistema de ese recipiente y utilizar una fórmula matemática muy simple para determinar el volumen. Entonces, eso que acabamos de decir son las dimensiones y cada una de esas dimensiones tiene una unidad de medida. Por ejemplo, vamos a suponer que en ese recipiente hay 100 gramos de agua. ¿Cuál es la unidad de medida? El gramo. ¿Cuál es la dimensión? La masa o la cantidad de agua que hay dentro de ese recipiente. Entonces, esta pregunta aparece justamente para que tengamos una idea muy clara de la diferencia entre una variable, entre una dimensión, entre una unidad de medida, ¿vale? Ahora, hay dimensiones básicas. La dimensión, por ejemplo, del volumen, de la masa y la temperatura. Es justo lo que vamos a decir con el recipiente. El volumen la medimos a partir de medir longitudes y elevarlos al cubo. La masa la medimos utilizando o observando qué cantidad de masa hay en cierto sistema. Y la temperatura la medimos pues midiendo la cantidad de temperatura que tiene ese sistema. Las dimensiones básicas que vamos a utilizar o que son importantes que tengas en mente son la longitud, que mide una distancia o una extensión, la masa, que mide la cantidad de materia de un objeto, el tiempo, que pues, nos describe la duración de un evento, la temperatura, que es el nivel de la energía térmica de un sistema, la corriente eléctrica, que es el flujo de carga eléctrica. Todo esto son dimensiones y cada dimensión tiene su unidad de medida. Por ejemplo, la longitud, pues la podemos medir en metros, la masa en gramos, el tiempo en segundos, la temperatura en grados centígrados y la intensidad de corriente eléctrica en amperes. Ahora bien, la unidad de medida que utilicemos depende mucho en dónde nos encontremos y cuál es el sistema de unidad que estemos utilizando. Pero antes de pasar a eso, vamos a aclarar finalmente que las unidades son esas medidas específicas utilizadas para cuantificar dimensiones. Ya sabemos qué unidades existen, los metros, los segundos, las horas, los moles, gramos, etc. Y entonces, como les mencionaba, dependiendo de dónde nos encontremos, es decir, la ubicación geográfica en la que estemos nosotros realizando nuestro trabajo o nuestra investigación,
y también con base en las tradiciones va a ser el tipo de unidad que utilicemos. Y ese tipo de unidad que utilicemos corresponde a un sistema que engloba un grupo específico de unidades. Los más importantes, hay varios, sin embargo, los más importantes son el sistema internacional. Este sistema es el que en teoría debería de utilizarse como manera estándar en las ciencias y en la ingeniería en todo el mundo. Sin embargo, pues no se hace así. Ahora, que no se haga así no significa que no sea uno de los sistemas de mayor uso. El sistema internacional es el sistema que tiene el mayor uso dentro de todos los sistemas que existen. En bioprocesos, por ejemplo, el sistema internacional lo aplicamos a medir el volumen, que puede ser en metros cúbicos o en litros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos y la concentración en mol sobre metro cúbico o en gramos sobre litro. El siguiente sistema de unidades es el sistema inglés. Este sistema es muy común que se utilice en países como Estados Unidos, pero no solamente ahí. Depende también mucho de la parte de la tradición en el lugar en el que te encuentres trabajando. Por eso es muy importante que siempre seas muy consciente de todos los sistemas que existen. De procesos, por ejemplo, el volumen en el sistema inglés lo medimos en galones, el flujo lo medimos en pies cúbicos por minuto, en este caso es CFM, y la presión en PSI. Los PSI son las libras por pulgada cuadrada. Ojo ahí, el PSI es una unidad sumamente utilizada, así como los pascales o las libras fuerzas sobre pulgada cuadrada, de manera explícita. ¿Vale? Mucha gente utiliza libra fuerza por pulgada cuadrada, mucha gente utiliza PSI, muchísima gente utiliza pascales. Ahora bien, hay ciertas unidades que nosotros vamos a estar utilizando en el laboratorio. No significa que sean un sistema de unidades. Más bien es una construcción dentro de la tradición de la gente que trabaja en laboratorios. Específicamente en la ingeniería de bioprocesos y otras disciplinas científicas, hay ciertas unidades que nos ayudan a expresar mediciones en sistemas muy pequeños. Recuerden, los ingenieros, específicamente enfocados en los bioprocesos, en la biotecnología, utilizan unidades súper pequeñas. Eso es lo que hace diferente a esta ingeniería de las ingenierías como ingeniería química, que más se basa en la parte de la escalabilidad de los procesos con unidades monstruosas. Caso contrario en lo que nosotros, en lo que nos desarrollamos, que es sistemas a escalas reducidas, es decir, sistemas a escala laboratorio. Esas unidades son muy importantes porque al ser sistemas muy pequeños que los que otros ingenieros usan en escala industrial, requieren de ser sumamente precisos y requiere que los cálculos y los análisis que realicemos sean exactos. Algunos ejemplos de estas unidades de laboratorio que son específicos para nuestro campo están, por ejemplo, en la masa, los microgramos, los miligramos, en el volumen, los microlitros y los mililitros, en la concentración, las partes por millón, sobre todo en la parte de la ingeniería ambiental. En el tiempo, los segundos, temperatura, grados centígrados o Kelvin, en la presión, los pascales, en el flujo, los litros sobre minuto, en la velocidad, generalmente los centímetros sobre segundos, y en las energías, muy utilizado, kilocalorías, calorías. Y pues es importante que puedan tomar nota de esta tabla porque en la tercera columna nos da ejemplos muy específicos de bioprocesos. Importante, en bioprocesos lo que necesitamos tener siempre en mente es saber y tener muy bien entendido cómo estas dimensiones y unidades interactúan, es decir, cómo estas se relacionan para que nosotros tengamos la capacidad de analizar datos para diseñar, para operar y para optimizar procesos. Y aquí les tengo 3 ejemplos que nos ayudan a ponernos en contexto de cómo utilizar las variables físicas en el diseño, operación y optimización de procesos a escala laboratorio. Ejemplo 1, tenemos el consumo de un sustrato en un bioreactor. Sabemos que, o los que ya han visto reactores, uno de los sustratos, si no es el que más utilizado, pues es la glucosa.
Entonces, este sustrato en un bioreactor es de importancia su medición. Entonces, ¿qué variable es? El flujo másico de glucosa. ¿Qué dimensión es? Medimos la masa que se consume de glucosa sobre el tiempo. En el sistema internacional lo mediríamos en kilogramos sobre hora y nos ayuda a determinar la cantidad de glucosa que se necesita para mantener un cultivo celular. Ejemplo 2, tenemos la transferencia de oxígeno en un fermentador. ¿Qué variable vamos a medir? El coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno. ¿En qué lo vamos a medir? En 1 sobre tiempo. Esa es la dimensión, o sea, estamos midiendo el tiempo. ¿En qué unidades? En segundos. ¿Y para qué nos ayudaría a tener la medición de un coeficiente volumétrico? Pues nos ayuda a evaluar qué tan eficiente es el suministro de oxígeno, es decir, el flujo de oxígeno que nosotros estamos añadiendo a nuestro sistema de microorganismos aeróbicos. Y finalmente, el ejemplo 3, que es un escalado de procesos, es decir, pasarlo de escala laboratorio a escala industrial, escala farmacéutica, por ejemplo. ¿Qué variable mediríamos en este ejemplo? La relación de potencia-volumen, es decir, en un mezclado, en un sistema de mezclado. ¿Qué estamos midiendo? Pues estamos midiendo la cantidad de energía que se requiere aplicar en cierto volumen para tener un mezclado óptimo. ¿Con qué unidades del sistema internacional lo mediríamos? Entre watts sobre metro cúbico. ¿Y para qué lo aplicamos? Pues para asegurar que las condiciones que nosotros ya diseñamos en el laboratorio la podamos exportar a gran cantidad, a grande en la industria. Y bien, pues vamos a iniciar con un ejemplo de conversión de unidades, porque cuando estamos trabajando generalmente nos encontramos en situaciones en donde se nos pide hacer, no se nos pide, más bien hay una situación bien curiosa, fíjense. Cuando estás en el trabajo en campo, en la industria o en el laboratorio, es muy probable que te encuentres con manuales o con procedimientos técnicos o que cuando estés platicando con tus colegas te digan, híjole, la presión se está subiendo hasta 2 atmósferas. Esto ya es peligroso. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué 2 atmósferas es peligroso? Te empiezas a cuestionar, ¿tendríamos que bajarlo a 1 atmósfera, a 0.5 atmósferas? ¿Tendríamos que modificar la presión a 6 atmósferas, a 10 atmósferas? ¿Qué implica 1 atmósfera para la seguridad? ¿Qué implica 2 atmósferas? O viene alguien y te dice, oye, hay que modificar la válvula porque el flujo que se está introduciendo, pues está a, no sé, a 100 eh, pies sobre hora, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, ¿qué son 100 pies sobre hora? ¿Qué representa eso? Digo, porque, por ejemplo, te lo pongo de esta manera un poco más cercana. Si yo te digo, mañana el pronóstico del tiempo dice que va a estar a 30 grados centígrados, pues sabemos que no vamos a salir con ropa de invierno, sabemos que tenemos que irnos más frescos, sabemos que tenemos que cuidarnos porque pues probablemente la radiación esté muy alta, porque tenemos el contexto y la experiencia de qué es lo que significan 30 grados centígrados. Sin embargo, si alguien te dice, mañana va a estar a 125 grados Fahrenheit, cuídate. Probablemente dirías, ¿qué es ese cuídate? ¿Es 150 grados Fahrenheit es frío, es calor? ¿Qué condiciones? Eso sucede porque estamos acostumbrados a tener una referencia del contexto de tu realidad, una referencia numérica de qué es lo que significa eso que te están diciendo a partir de la unidad de medida. Sin embargo, es muy improbable que tengamos a menos que tengas ya experiencia en esa parte o en esa área, es muy improbable que tengamos experiencia contextual o experiencia del entorno cuando te utilizan unidades que no son cercanas a ti. En ese sentido, es bien importante hacer la conversión de unidades. Y hay dos métodos, el método tradicional y un método que podemos utilizar pues ya en el día a día, ya lo viste por aquí, con aplicaciones o con páginas web, porque pues para hacerlo más rápido. Sin embargo, que existan estas herramientas no significa pues que ya nos desentendamos totalmente de
saber cómo, pues, cómo realizar una conversión de unidad simple, ¿no? Y en ese sentido, entonces, para realizar una conversión de unidad, pues necesitas tener factores de conversión. Los factores de conversión de manera tradicional vienen enlistados pues, en listas o en tablas. Y en el código QR que ves, que voy a leer en este momento, ese código QR, si lo lees, te va a mandar directamente a una tabla de factores de conversión. Una tabla que desde mi experiencia tanto en la industria como en la academia, pues es una tabla que contiene las dimensiones más importantes o mayor utilizadas, no significa que sean las únicas. Y además tiene sistemas o factores de conversión en diferentes sistemas. Si bien aquí está, no te especifica, no se ve, pero lee el código y lo vas a poder observar. Si bien no te especifica el sistema de manera directa, con la experiencia pues podrás ir identificando esto, pero además lo más importante es que está el factor de conversión ahí. Eso es lo relevante, que tengas el factor de conversión a la mano. Déjame te lo comparto por acá para que lo podamos observar. Aquí está. Esta es nuestra tabla de factores de conversión. Y puedes utilizar eso, puedes utilizar pues lo que tú tengas a la mano, lo que quieras. Al final es con lo que ya te sientes más cómodo o cómoda. Y bueno, pues vamos a iniciar con el ejemplo. Y lo vamos a hacer de manera tradicional. Bien, el ejemplo nos dice que tenemos un fermentador que opera con un flujo de aire de 500 litros sobre minuto. Lo vamos a poner por aquí. Tenemos el dato inicial. Que son 500 litros. Fíjate cómo lo voy a poner, ¿eh? 500 litros sobre minuto. Observa cómo fue, qué fue lo que hice. Puse 500 y la primera unidad lo puse arriba. Dibujé una línea como si estuviéramos dibujando una división y abajo de todo eso pusimos la siguiente unidad. Ahora, voy a encerrar eso en un corchete. Si te das cuenta, nos piden hacer el cambio a metros cúbicos por segundo. Tenemos que pasar a metros cúbicos por segundo. Este es nuestro objetivo, metros cúbicos sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es pasar litros a metros cúbicos y minutos a segundos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en los litros. Y voy a abrir otro corchete y lo voy a cerrar, así. Y me voy a ir a mis tablas de conversión. Ve haciendo esto de la mano y voy a buscar la dimensión de volumen. Y ahí lo tenemos que volumen, yo lo estoy viendo por acá. Tú observa por favor en la misma tabla de factores de conversión que te compartí, que dice que un metro cúbico, en la dimensión de volumen dice que un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Por qué elegí esa? Pues porque quiero relacionar metros cúbicos con litros. No tiene caso que utilice centímetros cúbicos o pies cúbicos o pulgadas cúbicas, ¿no? La relación que quiero o el factor de conversión que quiero es entre litros y metros cúbicos. Y ese es el factor de conversión. Entonces observa, ese factor de conversión lo tengo que poner dentro del corchete en una división. Entonces, observo, ¿dónde está la unidad que quiero yo quitar o eliminar o convertir? Pues es litros. Y entonces tengo que poner su equivalencia de manera cruzada. Es decir, si tengo litros arriba, tengo que tener aquí litros abajo. Por lo tanto, el factor de conversión me dice que un metro cúbico es igual a 1000 litros. De tal forma que litros y litros que están acá estén de manera equidistante, es decir, uno arriba y uno abajo. Ahorita vas a ver por qué.
Bien, ya tenemos litros con metros cúbicos. Ahora hay que buscar minutos con segundos. Eso es un poquito más simple en general y es muy probable que no los encuentres en los factores de conversión. ¿Por qué? Porque es una dimensión que generalmente utilizamos en el día a día. Y nos dice que un minuto sabemos que es igual a 60 segundos. ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer aquí. Acuérdate que segundos es con S, pero lo estoy poniendo así para que quede muy claro. Entonces, un minuto es igual a 60 segundos. Vamos a abrir otra vez el corchete, ponemos una rayita y 60 segundos, sabemos que minuto, aquí en este caso queremos que minutos queden de manera uno arriba y uno abajo, entonces si minutos está aquí abajo, voy a poner este minuto aquí arriba y ponemos un minuto es igual a 60 segundos. Y listo. ¿Para qué hicimos eso? Vamos a hacer primero el análisis dimensional. Fíjate, los litros que están acá con los litros que están acá se convierten en la unidad. Litros sobre litros es igual a 1. O lo que nos han dicho toda la vida de se eliminan. En teoría no se eliminan, pero entendemos el concepto. Se van pues, se hacen uno. Minuto que está aquí o minuto que está acá se vuelven la unidad o se eliminan. Y entonces, si te das cuenta, las únicas unidades que nos quedan son metros cúbicos sobre segundos, que son las unidades de interés. Ya que hicimos eso, pues ya estamos seguros que hicimos bien el proceso porque tenemos las unidades que queremos convertir o la que queremos tener al final de esta conversión. Y ahora sí hacemos los cálculos. 500 por 1 por 1 es igual a 500. ¿En qué unidad? En metros cúbicos. Sobre. Aquí se eliminó el minuto, pero pues en realidad se quedó el 1. Entonces, 1 por 1000, 1000 por 60, lo anotamos aquí, 60.000. ¿En qué unidad? Segundos. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es dividir 500 entre 60.000 y eso sería el resultado en metros sobre segundo. Y listo, tenemos la conversión. Y si te das cuenta, pues realmente es un proceso muy simple. Este es un poco más complejo porque estamos hablando de una unidad compuesta, es decir, una unidad que tiene más de una unidad, metros cúbicos sobre segundos. Es una unidad compuesta, sin embargo, pues es muy probable que te pidan a veces o tengas solamente la necesidad de hacer cálculos pues con una unidad simple, no con una unidad compuesta. Es más simple y más sencillo. Entonces, bueno, así quedó nuestro ejemplo. Ahora bien, ese es el método tradicional. Sin embargo, pues sí tenemos ya herramientas bien importantes, que son esas, por ejemplo, las aplicaciones. Esas aplicaciones las podemos descargar en nuestro teléfono y nos hacen pues, las conversiones bien rápido. Oye, yo en tu asignatura puedo utilizar aplicaciones, pues sí, como manera de poder hacer la comprobación de que pues, hiciste bien el cálculo. Sin embargo, sí es bien importante que hagas los cálculos. No puedes pasar a usar una app o una página web si antes no hiciste un cálculo, si no aprendiste a hacer ese cálculo. Porque ¿qué pasa el día en que no tengas esas herramientas? Por ejemplo, te vas a un túnel en donde se está filtrando, no sé, este flujo y hay que determinar la concentración de ese flujo con un instrumento de medición. Y surge que tiene supervisiones que no son el país y que hay que decirles cuál es la cantidad de la concentración de, no sé, de un compuesto volátil en un túnel, eh, y pues hay que hacer la conversión. Ándale, ¿qué vamos a hacer? Hacerlo a mano. Entonces, tienes que estar preparado y preparada para todos los escenarios posibles. Entonces, a ver, las que yo te recomiendo son Unit Converter Ultimate para Android, el Convert Units for Free para iOS, el Engineering Unit Converter de Android y iOS, el Units Plus Converter para iOS y Android y All-in-One Unit Converter para Android. Aquí están las características. Sin embargo, sí tenemos también páginas web muy
útiles, que las puedes utilizar pues justamente cuando estás trabajando de manera en web, o sea, en tu ordenador, y te van a enseñar únicamente una. Ya puedes revisar la descripción del video para ver las otras. Por ejemplo, vamos a... te das cuenta, aquí tenemos las dimensiones. Vamos a ver una temperatura. Vamos a poner lo que habíamos dicho. 30 grados centígrados a Fahrenheit. Ya, fíjate, son 86, ¿no? Y habíamos dicho que era probable, en el ejemplo que platicábamos, que nos dijeran, no, pues mañana va a estar a 150 Fahrenheit. Lo ponemos aquí y lo queremos en sentido 65, o sea, mortal, ¿no? La temperatura. Entonces, si te das cuenta, es súper fácil hacer conversión simple. Es bien importante, porque son conversiones simples. Y por acá tenemos esta otra calculadora también que es muy útil, porque no solamente es conversión, sino tenemos calculadora científica. Tenemos algunas calculadoras que son muy específicas, como este que es de GPA. Tenemos, por ejemplo, calculadoras de porcentajes. Aquí podríamos hacer una conversión como la que hicimos a mano. Podemos comprobar que estamos haciendo bien los cálculos, ¿vale? Y aquí tenemos las conversiones. Por ejemplo, tenemos conversión de energía. Y aquí podemos meter 100 watts, ¿no? Vamos a meter 100 kilowatts. Y lo convierte a todas las unidades. Observa, si nosotros pusimos 100 kilowatts hora y ya tenemos watt hora, megawatt hora, BTUs, muy utilizada en la industria inglesa, los joules, los kilojoules, los gigajoules, ¿no? Vamos a buscar presión. Longitud, power. Tenemos muchísimas. Conversión de energía. Observa, tenemos muchísimas dimensiones y muchísimos factores de conversión. Entonces, cuestión que entres y vayas observando cuál es la herramienta que más te conviene, ¿no? Bueno, y con esto terminamos esta primera parte. Es muy importante entonces que ahora que ya tienes este conocimiento, no solamente ingreses a estas herramientas en línea, a esas aplicaciones, sino que practiques por ti mismo y por ti misma hacer conversiones simples y un poquito más complejas con el método tradicional. Cuando estés seguro y segura que ya dominas el método tradicional, es momento de seguir a el método pues más fácil. Es un gusto y nos vemos en la siguiente cápsula.